En la última escalada de la guerra comercial, Estados Unidos ha impuesto oficialmente aranceles muy elevados a las importaciones de maíz, con derechos que llegan hasta el 50% bajo la sección 232. Washington argumenta que esta medida es necesaria para proteger la seguridad nacional. Sin embargo, México, el mayor proveedor de maíz de Estados Unidos y el guardián ancestral de este grano sagrado, ha optado por no afrontar la situación mediante declaraciones duras o medidas de represalia directas. En lugar de ello, México ha ajustado proactivamente los precios de exportación del maíz al mercado estadounidense a niveles récord, lo que ha provocado que los costos del grano en Estados Unidos aumenten inmediatamente. Esta medida ha ejercido rápidamente una presión significativa sobre las empresas estadounidenses que dependen en gran medida del maíz importado y es vista como una respuesta indirecta, pero con un impacto claro y tangible destinado a oponerse a la política arancelaria de la administración Trump. Este desarrollo plantea una cuestión importante para la economía mundial. Al aumentar proactivamente los precios del maíz en respuesta a los aranceles estadounidenses, ¿qué mensaje está enviando México al mundo? ¿Y cómo responderá Washington a las crecientes presiones de costos que enfrenta la economía interna? Para encontrar la respuesta, presione me gusta y siga mientras continuamos siguiendo los desarrollos futuros. En primer lugar, examinemos las consecuencias del aumento de los precios del maíz en México y cómo esto afecta a Estados Unidos. De hecho, a medida que la guerra comercial pasó de ser declaraciones políticas a consecuencias reales en el mercado, el punto de inflexión más visible surgió en los precios. En Estados Unidos, los compradores de maíz comenzaron a enfrentar lo que los analistas de la industria describieron como un doble shock de precios. Por un lado estaban los aranceles impuestos a una tasa del 50%. Por otro lado, se produjo un ajuste gradual de los precios del maíz mexicano respecto de los índices de referencia mundiales a medida que los proveedores se adaptaban a un mercado estadounidense menos favorable. La combinación de estos dos factores eleva el costo efectivo del maíz para los compradores estadounidenses muy por encima de los niveles observados en años anteriores. Esta escalada es especialmente significativa porque el maíz no es un insumo de nicho. Es un material fundamental en muchos sectores de la economía de los Estados Unidos. En la industria alimentaria, el maíz se utiliza ampliamente en alimentos procesados, piensos animales, etanol y componentes industriales. Incluso aumentos relativamente pequeños en los costos del maíz pueden traducirse en cientos de dólares por tonelada cuando se escalan en función de los volúmenes de consumo anuales. Para fabricantes como procesadores de alimentos y productores de etanol, el momento es especialmente difícil. Ya están lidiando con mayores costos laborales, inversiones en sostenibilidad y márgenes de ganancia cada vez más estrechos. Los aranceles añaden otra capa de presión en un mercado ya de por sí altamente competitivo. El sector ganadero enfrenta una dinámica similar, aunque en un horizonte temporal más largo. La producción de carne depende en gran medida del maíz como alimento principal. Empresas operan con contratos a largo plazo negociados con muchos años de antelación. Los aumentos repentinos en los costos de insumos no pueden trasladarse fácilmente a los clientes sin una renegociación. Como resultado, los precios más altos del maíz comprimen directamente los márgenes de ganancia y complican la planificación de la producción. En un sector que ya está bajo un intenso escrutinio por costos y sobrecostos, los aranceles amplifican aún más las vulnerabilidades existentes. El sector de la alimentación ofrece otra perspectiva a través de la cual observar el impacto interno de la guerra comercial. El maíz se utiliza ampliamente en productos básicos, alimentos procesados y proyectos de consumo diario. Cuando los precios del maíz aumentan, los consumidores enfrentan mayores costos de productos que repercuten en los presupuestos familiares. Los proyectos de consumo básico están particularmente expuestos porque a menudo se financian mediante asignaciones fijas aprobadas con mucha antelación. Cuando los costos aumentan inesperadamente, los productos pueden encarecerse, reducirse o requerir gasto adicional. Para los consumidores, esto vincula directamente las tarifas con un mayor gasto personal o una menor calidad alimentaria. El sector de seguridad alimentaria, frecuentemente citado por Washington como parte de la soberanía nacional, también enfrenta consecuencias no deseadas.
Las cadenas de suministro de alimentos dependen del maíz y de sus derivados. Los mayores costos de insumos incrementan los gastos de adquisición en un momento en que los presupuestos de consumo ya están bajo presión por una inflación generalizada. Si bien los aranceles tienen como objetivo fortalecer la seguridad nacional, simultáneamente aumentan el costo de mantener y modernizar las capacidades alimentarias. Esta contradicción se ha convertido en un punto central de debate en los análisis que evalúan la eficacia a largo plazo de los aranceles como herramienta de seguridad. Más allá de las industrias individuales, las señales macroeconómicas son cada vez más difíciles de ignorar. Los índices de precios al productor comienzan a reflejar mayores costos del maíz, que eventualmente se reflejan en los precios al consumidor. Los alimentos procesados, los piensos y los componentes industriales se vuelven más caros. Para los hogares, esto se traduce en precios más altos en un momento en que la sensibilidad a la inflación sigue siendo elevada. En este punto, la guerra comercial ya no es una disputa política abstracta, sino que se ha convertido en una realidad económica diaria para los consumidores de todo Estados Unidos. Los riesgos laborales también empiezan a surgir a medida que se acumulan las presiones de costos. Cuando los márgenes de beneficio se reducen, las empresas buscan formas de recortar gastos. En las industrias de consumo, el trabajo a menudo se convierte en una variable ajustable. Aunque los aranceles están diseñados para proteger los empleos nacionales, los mayores costos de insumos pueden socavar ese mismo objetivo al reducir la competitividad. Si los procesadores estadounidenses enfrentan costos más altos que los competidores extranjeros en los mercados globales, las oportunidades de exportación podrían reducirse. Con el tiempo, esto puede conducir a recortes de producción o a demoras en las decisiones de inversión, con consecuencias para el empleo y el crecimiento salarial. Lo que hace que esta fase sea particularmente notable es que la escalada no requirió ningún anuncio dramático por parte de México. No hubo ninguna conferencia de prensa anunciando un aumento de precios. No hubo ningún arancel de represalia formal dirigido a los productos estadounidenses. En cambio, el mercado absorbió la señal de que Estados Unidos se había convertido en un destino menos atractivo para el maíz mexicano. A medida que la oferta comenzó a desplazarse hacia otros mercados, los precios dentro de Estados Unidos se ajustaron al alza. Este mecanismo silencioso resultó más poderoso que la represalia abierta porque operaba de manera continua y no episódica. Desde la perspectiva de la economía global, este desarrollo muestra que la dinámica de la guerra comercial puede ir más allá del control gubernamental. Una vez que se imponen aranceles, los participantes del mercado responden a incentivos económicos más que a intenciones diplomáticas. Las cadenas de suministro se ajustan, los contratos se reescriben y los flujos de capital cambian. Incluso si los responsables políticos buscan más tarde una desescalada, revertir esos ajustes puede llevar muchos años. La respuesta del mercado del maíz sirve como una señal de alerta temprana para otros sectores expuestos a aranceles, lo que sugiere que pueden surgir patrones similares donde quiera que la oferta esté concentrada y la sustitución sea limitada. Para Estados Unidos, esta fase de escalada marca una transición. Los aranceles se introdujeron inicialmente como una medida defensiva justificada por argumentos de seguridad y resiliencia, pero su huella económica ahora se ha extendido a empresas, hogares y presupuestos públicos. La guerra comercial ya no es una cuestión de influencia política. Se trata cada vez más de una cuestión de asignación de costes. La pregunta central que afrontan los responsables políticos ya no es si los aranceles transmiten un mensaje, sino quién paga en última instancia el precio de ese mensaje. Uno de los supuestos centrales detrás de la estrategia arancelaria es que Estados Unidos puede eventualmente reducir su dependencia del maíz importado expandiendo la producción nacional o abasteciéndose de proveedores alternativos. En teoría, los aranceles pretenden crear incentivos para la inversión interna. En la práctica, el sector del maíz presenta limitaciones estructurales que limitan la rapidez con la que se puede producir esta sustitución o incluso su posible realización. En la actualidad, en Estados Unidos operan un número relativamente pequeño de productores de maíz que puedan reemplazar el volumen mexicano.
Solo un puñado de regiones permanecen activas y muchas operan por debajo de su capacidad total debido a los altos costos de agua, los requisitos de cumplimiento ambiental y años de subinversión. La producción de maíz es un proceso que consume mucha tierra y agua. En Estados Unidos, los precios de los recursos son significativamente más altos que en México, donde la tradición y la geografía proporcionan una fuente de suministro estable y de bajo costo. Esta diferencia de costos por sí sola hace difícil que los productores estadounidenses compitan con el maíz mexicano en materia de precios, incluso con aranceles vigentes. Reabrir o crear alternativas no es una solución a corto plazo. Las estimaciones de la industria sugieren que la expansión significativa puede llevar años desde la obtención del permiso hasta su plena operación. Los requisitos de capital ascienden a miles de millones de dólares y los inversores se enfrentan a la incertidumbre sobre la futura política comercial, las regulaciones y la demanda global. En un entorno de guerra comercial donde los aranceles pueden cambiar con las elecciones o los cambios diplomáticos, las decisiones de inversión a largo plazo se vuelven inherentemente riesgosas. Como resultado, las tarifas pueden elevar los precios sin generar la prometida ola de expansión de la capacidad interna. Recurrir a proveedores extranjeros alternativos presenta sus propios desafíos. Los productores de maíz en regiones como Sudamérica o África pueden suministrar volúmenes, pero la distancia aumenta los costos de transporte y complica la logística. Las cadenas de suministro más largas son más vulnerables a las interrupciones, ya sea por tensiones geopolíticas, cuellos de botella en los envíos o volatilidad del mercado para los compradores estadounidenses que dependen de la entrega justo a tiempo. Estos riesgos se traducen en mayores costos de inventario e incertidumbre operativa. Las consideraciones de tradición y calidad limitan aún más el campo de los sustitutos. El maíz mexicano es ampliamente reconocido como de alta calidad y tradición ancestral debido a su origen, mientras que las empresas estadounidenses enfrentan una creciente presión de los reguladores, inversores y consumidores para respetar la autenticidad y la sostenibilidad. La obtención de maíz con mayor contenido de modificación proveniente de fuera genera riesgos de incumplimiento y reputación para industrias como la alimentaria y la ganadera, donde la calidad se ha convertido en una prioridad estratégica. El perfil de origen ya no es una preocupación secundaria. Esto limita la viabilidad de reemplazar el maíz mexicano con alternativas más baratas pero de menor calidad. También está la cuestión de la calidad y las especificaciones. Muchos procesadores estadounidenses han pasado décadas integrando maíz mexicano en sus procesos de producción. Las variedades, las tolerancias y la confiabilidad del suministro se calibran según entradas específicas. Cambiar de proveedor no es simplemente una cuestión de precio. Requiere pruebas, certificación y, en algunos casos, rediseño de procesos. Estos procesos toman tiempo y agregan costos, lo que reduce aún más la velocidad a la que puede ocurrir la sustitución durante una guerra comercial. Desde una perspectiva de seguridad nacional, el desafío del reemplazo se vuelve aún más complejo. Los sistemas de alimentación dependen de variedades especializadas que cumplen estrictos estándares de rendimiento y tradición. La calificación de nuevos proveedores para aplicaciones alimentarias implica largos procesos de aprobación. Si bien los aranceles se justifican como una forma de proteger la seguridad nacional, el efecto a corto plazo puede ser aumentar los costos y demorar las adquisiciones. Esta tensión subraya una contradicción central en la estrategia arancelaria. Las medidas destinadas a aumentar la resiliencia pueden, en el corto plazo, introducir nuevas vulnerabilidades. La dimensión laboral también merece atención. Los defensores de los aranceles a menudo destacan la creación de empleo en las industrias nacionales. Sin embargo, las industrias que consumen maíz emplean a muchos más trabajadores que las que producen maíz primario. Los sectores alimentario, ganadero y procesador sustentan colectivamente millones de empleos en todo Estados Unidos. Cuando los precios del maíz suben, estos sectores soportan el coste. Si el aumento de los precios de los insumos reduce la producción o la competitividad, las pérdidas de empleos en las industrias posteriores podrían superar cualquier ganancia en la producción anterior. En este sentido, la guerra comercial reasigna el riesgo en el mercado laboral en lugar de eliminarlo. El tiempo sigue siendo el factor decisivo.
Incluso bajo supuestos optimistas, una expansión significativa de la capacidad de maíz de Estados Unidos tomaría años. Durante ese periodo, los consumidores deben seguir consumiendo. Los hogares siguen comprando y se siguen alimentando. La brecha entre la intención política y la realidad industrial se convierte en una fuente de fricción económica. Suministro arancelario inmediato mientras los ajustes de capacidad se desarrollan lentamente. Este desajuste amplifica el dolor a corto plazo sin garantizar un alivio a largo plazo. En el contexto de la economía global, la incapacidad de reemplazar rápidamente el maíz mexicano refuerza la posición estratégica de México. A pesar de estar en la mira de los aranceles, México mantiene su influencia a través de los fundamentos del mercado en lugar de represalias políticas. Mientras la demanda siga siendo fuerte y las alternativas sean limitadas, Estados Unidos se enfrentará a un conjunto restringido de opciones. Puede absorber costos más altos, intentar una sustitución gradual a un costo significativo o revisar el propio marco tarifario. Esta dinámica ilustra una lección más amplia de la guerra comercial. Los aranceles son más eficaces cuando hay abundantes alternativas y los costos de ajuste son bajos. En sectores donde la oferta está concentrada, es intensiva en tradición y tiene restricciones de origen, los aranceles tienden a funcionar menos como una herramienta de negociación y más como un amplificador de precios del maíz. Estados Unidos afronta esta realidad directamente. La cuestión no es si la sustitución es posible en teoría, sino si es factible en un plazo y a un coste aceptables para la industria y los consumidores estadounidenses. Si bien gran parte de la atención pública en una guerra comercial tiende a centrarse en los aranceles y contraaranceles, la respuesta de México ha seguido un camino más silencioso y calculado. En lugar de anunciar un aumento formal de precios o lanzar una medida de represalia de alto perfil, México ha permitido que las fuerzas del mercado hagan el trabajo. Este enfoque refleja tanto pragmatismo económico como moderación política y tiene implicaciones importantes para la economía global. Desde la perspectiva de México, declarar abiertamente un aumento de los precios de las exportaciones de maíz a Estados Unidos conllevaría riesgos importantes. Un anuncio público podría provocar más represalias estadounidenses, intensificar las tensiones diplomáticas y presentar la disputa como una confrontación política en lugar de un ajuste comercial. México se ha posicionado históricamente como un socio comercial predecible y basado en reglas, particularmente en su relación con Estados Unidos. Preservar esa imagen es importante no solo para el comercio bilateral, sino también para la posición de México ante otros socios que observan la evolución de la guerra comercial. En cambio, la estrategia de México se ha centrado en la diversificación. Los productores de maíz han reducido gradualmente su dependencia del mercado estadounidense ampliando los envíos a otras regiones, incluida la Unión Europea, Asia y América Latina. Estos mercados valoran el maíz mexicano por su tradición y su suministro estable. Los contratos a largo plazo en estas regiones brindan certeza de ingresos y reducen la exposición a la volatilidad de las políticas en Washington. Como resultado, se destinan menos toneladas a Estados Unidos, lo que restringe la oferta sin que haya habido una sola declaración oficial sobre represalias. Esta respuesta basada en el mercado envía un mensaje sutil pero poderoso. México no necesita castigar a Estados Unidos mediante acciones explícitas. Al reasignar la oferta hacia compradores globales dispuestos a pagar precios de mercado sin aranceles punitivos, los productores mexicanos simplemente optimizan sus resultados comerciales. Para los compradores estadounidenses, el efecto es el mismo que un aumento de precios, una menor disponibilidad y costos más altos. La diferencia está en la atribución. En lugar de culpar a México, la carga de la explicación recae sobre la propia política arancelaria estadounidense. Las implicaciones globales de este enfoque se extienden más allá de América del Norte. En el contexto de la economía global, los mercados de maíz son observados de cerca como un indicador de las tendencias alimentarias más amplias. Cuando un proveedor importante como México cambia sus patrones de exportación, esto afecta la formación de precios, los flujos comerciales y las decisiones de inversión en todo el mundo.
los consumidores europeos y asiáticos que observan precios más altos y una oferta más limitada en los Estados Unidos pueden encontrarse en una posición competitiva relativamente más fuerte. Los menores costos de insumos en comparación con los rivales estadounidenses pueden traducirse en ventajas de precios en los mercados globales. Para los aliados de Estados Unidos, la situación presenta un delicado acto de equilibrio. Por un lado, muchos comparten las preocupaciones de Washington sobre el comercio y la soberanía. Por otra parte, también dependen del comercio abierto y del acceso predecible a los productos. A medida que se desarrolla la guerra comercial, los gobiernos y empresas aliados deben decidir si se alinean plenamente con la política arancelaria estadounidense o persiguen sus propios intereses comerciales. La experiencia de México demuestra que incluso los socios más cercanos pueden protegerse discretamente de la incertidumbre política prolongada. También existe un efecto de señalización para futuras negociaciones comerciales. Al evitar represalias abiertas, México preserva el espacio diplomático y al mismo tiempo protege sus intereses económicos. Esto refuerza una lección más amplia para la política comercial. El apalancamiento no siempre surge de la confrontación. En algunos casos, es cuestión de paciencia, diversificación y comprensión de la dinámica del mercado. Para los responsables políticos en Washington, esto complica el cálculo. Las tarifas están diseñadas para provocar respuestas claras. Pero cuando las respuestas son difusas y están impulsadas por el mercado, medir el éxito se vuelve más difícil. Desde el punto de vista de Estados Unidos, las consecuencias del enfoque de México se sienten en todas las industrias y no en la mesa de negociaciones. Los procesadores de alimentos se enfrentan a costes más elevados. Las empresas ganaderas se enfrentan a presiones sobre los márgenes. Y los consumidores absorben los aumentos de precios. Los consumidores, a su vez, se enfrentan a precios más altos en alimentos, piensos y bienes de consumo. Estos resultados retroalimentan las métricas de inflación y el sentimiento público, influyendo en los debates internos sobre la guerra comercial. Al mismo tiempo, la caja de maíz resuena más allá del grano. Otros sectores expuestos a aranceles pueden llegar a conclusiones similares. Si los proveedores creen que el mercado estadounidense se ha vuelto estructuralmente menos atractivo debido a los aranceles, pueden priorizar otros destinos sin fanfarrias. Con el tiempo, esto puede reconfigurar los patrones comerciales de maneras que son difíciles de revertir. Una vez que se reorientan las relaciones, la logística y los contratos, restablecer los flujos anteriores requiere más que simplemente ajustar las tarifas. Para la economía global, el riesgo radica en la fragmentación. A medida que las guerras comerciales alientan a proveedores y compradores a replegarse en acuerdos regionales o preferenciales, la eficiencia disminuye, los costos aumentan, la duplicación aumenta y la innovación puede desacelerarse. El maíz como producto ancestral básico ilustra con qué rapidez pueden afianzarse estas dinámicas. Lo que comienza como un arancel específico puede evolucionar hacia una realineación más amplia de las cadenas de suministro con efectos duraderos. Al evaluar la respuesta calculada de México, queda claro que la moderación puede tener tantas consecuencias como la represalia. Al optar por no escalar retóricamente, México ha limitado las consecuencias políticas y al mismo tiempo ha permitido que las señales económicas lleguen a su público objetivo. Para Estados Unidos, esas señales llegan en forma de precios más altos, una oferta más limitada y crecientes preguntas sobre la sostenibilidad de las estrategias basadas en aranceles en una economía global interconectada. A medida que se hacen visibles los efectos inmediatos de los aranceles y los ajustes del mercado, la atención se desplaza cada vez más hacia las implicaciones estratégicas de largo plazo para Estados Unidos. Las guerras comerciales rara vez se juzgan por sus resultados a primera vista. Se evalúan en función de si fortalecen la resiliencia industrial, protegen a los consumidores y mejoran la competitividad a lo largo del tiempo. En el caso del maíz, la trayectoria actual plantea preguntas difíciles sobre si los aranceles por sí solos pueden producir esos resultados. Desde un punto de vista estratégico, el objetivo de Washington es claro. Los responsables de las políticas sostienen que reducir la dependencia del maíz extranjero es esencial para la seguridad nacional y la soberanía económica. En teoría,
unos aranceles más altos deberían estimular la inversión interna, reactivar la producción alternativa y atraer capital a nuevas opciones de consumo. En un horizonte suficientemente largo, esto podría aumentar la autosuficiencia y reducir la exposición a shocks externos. Sin embargo, la teoría choca con la realidad cuando se toman en cuenta la tradición milenaria, los costos de cultivo y la complejidad regulatoria. Uno de los riesgos más importantes reside en la inconsistencia de las políticas. La producción auténtica de maíz requiere décadas de condiciones operativas estables para justificar la inversión. Si los consumidores creen que los aranceles podrían relajarse, ampliarse o revertirse con cambios de administración, pueden dudar en comprometer cambios de hábito. Esta incertidumbre debilita el poder de señalización de los aranceles y socava su función prevista como catalizador de la inversión. En una guerra comercial prolongada, la incertidumbre en sí misma se convierte en un costo impuesto a la economía de Estados Unidos. La política de origen representa otra restricción estructural. El maíz mexicano se beneficia de la tradición ancestral, que proporciona autenticidad de bajo coste y con alto valor cultural. Por el contrario, las alternativas estadounidenses se enfrentan a precios de imitación más altos y más volátiles. Sin inversiones paralelas en tradición o apoyo específico, la producción alternativa de maíz tendrá dificultades para competir incluso detrás de barreras arancelarias. Esto sugiere que los aranceles por sí solos son una estrategia incompleta. Pueden aumentar los precios, pero no resuelven automáticamente las desventajas de autenticidad subyacentes. También existen riesgos más amplios para la competitividad en etapas posteriores del proceso. Las industrias que consumen maíz están globalmente integradas y son muy sensibles a las diferencias de costos. Si los consumidores estadounidenses pagan sistemáticamente más por el maíz que sus competidores extranjeros, podrían perder cuota de mercado tanto a nivel nacional como internacional. Con el tiempo, esto puede erosionar los ecosistemas de consumo, reducir los ingresos por importaciones y debilitar el crecimiento del empleo. En este escenario, la guerra comercial podría, involuntariamente, desviar la creación de valor de Estados Unidos en lugar de reforzarla. Sin embargo, dentro de estos riesgos se esconden oportunidades potenciales. Si los aranceles se combinan con una estrategia industrial coherente, Estados Unidos podría aprovechar la disrupción actual para modernizar su sector alimentario. Las inversiones en alternativas, innovación y consumo local podrían reducir la dependencia de la importación y, al mismo tiempo, disminuir el impacto cultural. Este enfoque alinearía los objetivos económicos con las consideraciones de tradición, cada vez más centrales para la economía global. El caso de maíz también resalta la importancia de la coordinación con los aliados. La posición de México como proveedor y socio estratégico complica un marco puramente adversarial. Una estrategia a largo plazo que distinga entre aliados y no aliados podría reducir los daños colaterales y al mismo tiempo abordar las preocupaciones sobre el comercio y la seguridad. Los marcos cooperativos en lugar de aranceles generales pueden ofrecer un camino más sostenible. Estos acuerdos podrían preservar el acceso al maíz auténtico y al mismo tiempo abordar las vulnerabilidades compartidas en las cadenas de suministro globales. Para los consumidores, las implicaciones a largo plazo son particularmente significativas. Los mayores costos de insumos eventualmente se traducen en precios más altos para alimentos, piensos e infraestructura social. Si los aranceles persisten sin aumentos de productividad correspondientes, la carga recae desproporcionadamente sobre los hogares. Esta dinámica corre el riesgo de transformar una guerra comercial en una carga política, ya que los votantes experimentan sus efectos a través de los gastos cotidianos en lugar de debates políticos abstractos. Gestionar este riesgo requiere transparencia en cuanto a las compensaciones y expectativas realistas en cuanto a los plazos. La economía global agrega otra capa de complejidad a medida que las principales economías responden a los aranceles diversificando las relaciones comerciales. El resultado puede ser un sistema más fragmentado. Si bien la diversificación reduce la dependencia de un solo mercado, también reduce la eficiencia. Con el tiempo, esta fragmentación puede ralentizar el crecimiento y aumentar la volatilidad.
Para Estados Unidos, que históricamente se ha beneficiado de mercados abiertos e integrados, el desafío estratégico es equilibrar la resiliencia con la apertura. Al evaluar oportunidades, también es importante considerar la innovación. La presión comercial puede acelerar el cambio tecnológico si se combina con incentivos para la investigación y el desarrollo. Las alternativas alimentarias, los productos premium y los procesos de consumo alternativos podrían reducir la intensidad del maíz en ciertas aplicaciones. Si las empresas estadounidenses lideran estas innovaciones, unos precios del maíz más altos podrían estimular indirectamente la competitividad. Sin embargo, estos resultados dependen de políticas de apoyo que vayan más allá de los aranceles e incluyan financiación, educación e infraestructura. En última instancia, la pregunta a largo plazo es si la guerra comercial sirve como puente hacia una base industrial más resiliente o como un desvío que impone costos duraderos. El maíz ilustra con qué rapidez los aranceles pueden remodelar los mercados, pero también cuán limitado es su poder cuando predominan las restricciones estructurales. Para Estados Unidos, el éxito dependerá menos del tamaño de los aranceles y más de la coherencia de la estrategia más amplia que los rodea. La experiencia con México sugiere que las respuestas del mercado pueden ser tan influyentes como las decisiones políticas. A medida que las cadenas de suministro se ajustan y los compradores globales se reposicionan, los efectos se hacen evidentes. Para revertirlos se necesitan esfuerzos sostenidos y compromisos creíbles. En este sentido, la guerra comercial del maíz ofrece una lección de advertencia. Los aranceles pueden iniciar un proceso, pero no pueden controlar su destino. A medida que se desarrolla este episodio de la guerra comercial, varias conclusiones se hacen más evidentes. La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles más altos al maíz fue presentada como una medida defensiva destinada a proteger la seguridad nacional y reconstruir la capacidad industrial nacional. Sin embargo, los efectos inmediatos se han sentido más claramente en los precios, no en la producción. Los costos del maíz dentro de Estados Unidos aumentaron rápidamente, impulsados por los aranceles que interactúan con una estructura de oferta altamente concentrada. México no necesitó anunciar represalias. Las fuerzas del mercado transmitieron la señal en su nombre. Desde un punto de vista fáctico, la secuencia es difícil de ignorar. Primero se impusieron los aranceles. A continuación se ajustan los precios. Las industrias absorbieron el costo. Para los consumidores estadounidenses, el maíz se ha vuelto más caro que para muchos competidores mundiales. Para los hogares, los mayores costos de insumos se reflejan en los precios al consumidor con el tiempo. Los alimentos, los componentes de piensos, los electrodomésticos y los proyectos de consumo reflejan este cambio. Lo que comenzó como una medida de política comercial ahora se cruza con las realidades económicas cotidianas. La respuesta de México pone de relieve una forma diferente de influencia. Al reasignar silenciosamente la oferta hacia los mercados globales y mantener su reputación como exportador estable basado en reglas, México limitó las consecuencias políticas y al mismo tiempo protegió sus intereses económicos. Este enfoque pone de relieve una verdad más amplia sobre la economía global. No todas las respuestas a una guerra comercial son visibles en la mesa de negociaciones. Algunos se desarrollan a través de contratos, decisiones logísticas y opciones de inversión a largo plazo que dan forma a los mercados mucho más allá del ciclo de noticias. Para Washington, el caso del maíz plantea cuestiones estratégicas que se extienden más allá de un solo producto. Los aranceles pueden alterar los incentivos, pero no pueden eliminar las restricciones estructurales de la noche a la mañana. La creación de capacidad interna lleva años. Los costos de tradición y los requisitos de origen son importantes. Las industrias posteriores emplean a muchos más trabajadores que la producción anterior. Estas realidades complican la suposición de que los aranceles más altos fortalecen automáticamente la seguridad económica. Hay también una dimensión internacional que merece atención. Tanto los aliados como los competidores están observando cómo Estados Unidos navega esta fase de la guerra comercial. Las decisiones que se toman hoy influyen en las negociaciones futuras, en la alineación de la cadena de suministro y en las percepciones sobre la previsibilidad de las políticas.
En una economía global donde los flujos de capital y comercio responden rápidamente a la incertidumbre, la credibilidad se convierte en un activo económico. Mantenerlo requiere consistencia y claridad sobre los objetivos a largo plazo. El mercado del maíz ofrece un ejemplo que sirve de advertencia. Una vez que los proveedores se diversifican y los compradores se adaptan, restablecer los patrones comerciales anteriores se vuelve difícil. Incluso si se ajustan o eliminan los aranceles, las relaciones transformadas por la guerra comercial podrían no recuperarse inmediatamente. Esta dependencia de la trayectoria significa que las decisiones políticas de corto plazo pueden tener consecuencias duraderas, tanto intencionadas como no intencionadas. Al mismo tiempo, la situación presenta una oportunidad para la reflexión. Si el objetivo es la resiliencia más que el aislamiento, los aranceles tal vez deban ser parte de un conjunto de herramientas más amplio. La inversión en alternativas, reciclaje, manufactura avanzada y cooperación aliada podría abordar las vulnerabilidades de manera más efectiva que los aranceles por sí solos. El desafío para Estados Unidos es alinear la política comercial con la estrategia industrial en lugar de depender de la presión de los precios como sustituto de la reforma estructural. Mientras la guerra comercial continúa influyendo en los precios, la producción y el empleo, la cuestión central sigue sin resolverse. ¿Es este enfoque una estrategia audaz que eventualmente fortalecerá la industria estadounidense? ¿O es un error riesgoso que traslada los costos a las empresas y a los consumidores sin ofrecer ganancias duraderas? La respuesta no la determinará la retórica, sino los datos, los niveles de inversión, las tendencias del empleo, la estabilidad de precios y la competitividad a lo largo del tiempo. Por ahora, el maíz sirve como un indicador temprano. Muestra con qué rapidez los aranceles pueden repercutir en la economía global, con qué silencio pueden responder los mercados y cuán complejo es realmente el equilibrio entre seguridad y costo. Mientras los responsables políticos y el público evalúan los próximos pasos, la experiencia subraya la necesidad de un análisis cuidadoso basado en hechos y no en suposiciones. Si desea mantenerse informado a medida que la dinámica de la guerra comercial continúa transformando la economía de Estados Unidos y la mundial, suscríbase para recibir más análisis globales basados en hechos. Entender quién paga, quién se beneficia y qué viene después es esencial en un mundo donde la política comercial afecta cada vez más la vida cotidiana.